Mm. Hoy les quiero comentar sobre este nombre del que quiero pensar, que incluyeron en esta lista que le entregaron al congresista Carlos Jiménez, en la que aparecen personas que presuntamente fueron represores en Cuba. Y digo presuntamente porque a veces creo que debemos revisar lo que hacen. Porque, oiga, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Sí, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de ciertas cosas que suceden, pero usted no lo ve. Como, por ejemplo, el cierre total, pero temporal, que tuvo lugar este viernes 28 de marzo, nada más y nada menos que en la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana. Así que ya usted sabe, usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan a Medio. En un minuto comenzamos. Bueno, primero lo primero. Como les dije el otro día, ya finalizó el plazo para participar en la promoción del foro. Así pues, toda la fanfarria de la selección de ganador de esta promoción la haremos de manera online en este canal los primeros días de la semana que viene. Y por supuesto, lo vamos a anunciar previamente en redes sociales para que ustedes estén atentos. Pero en fin, comencemos con los temas. En la mañana de este viernes 28 de marzo del año en curso, la sede de la Dirección Provincial de Salud Pública en la provincia de La Habana, ubicada ahí, en 21 y O, a un costadito del legendario restaurante Monseñor, amaneció cerrada. Y por supuesto, averiguamos, porque esto no es normal. Y resulta que el cierre temporal fue ordenado por las más altas autoridades del Ministerio de Salud Pública de la potencia médica cubana. Y el tema es que desde hace unos días, algunos trabajadores de esa respetable institución estuvieron reportando pequeñas marcas rojas sobre la piel, agrupadas como en racimos y sintiendo muchísima picazón. Y después de varios análisis, los médicos dictaminaron que las oficinas de la Dirección Provincial de la Salud Pública en La Habana estaban plagadas de chincha. Y claro, ¿quién no conoce la chincha? Casi todos estuvimos pecados. Es un insecto tipo ácaro, pequeño, de color marrón, con alas y un aspecto tenebroso y se alimenta de sangre de humana y de animales. Y sí, es normal que ese bicho viva en los albergues de Las Vegas, pero coño, que viva también en la oficina principal del MINSAP, que se encarga de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación del Estado y el gobierno en cuanto a la salud pública y el desarrollo de las ciencias médicas en La Habana. No, ustedes son unos sarnosos, chicos. No, eso no es normal. Bueno, les cuento que aquello lo cerraron, ya fumigaron 3 veces, pero las chinches ahí siguen, atrincheradas en el bastión de la salud. Ahora dicen que mañana van a sacar de allí y por supuesto también a quemar todas las alfombras que hay en los pasillos, los tapetes y alfombras de las oficinas, los cojines y hasta la bandera cubana que está en la entrada y que fue la bandera primera que llevaron los primeros colaboradores cubanos en la primera misión que tuvo allá en África, en Argelia. Bueno, hasta eso está hundido de chincha. Qué hedionda. Con decirles que tuvieron que botar hasta los colchones del cuarto, del puesto de mando donde duerme los funcionarios que estén de guardia. Sí, botaron todo eso, pero bueno, y ahí mismo usted lo ve. Es que a alguien se le ocurrió botarlos, pero no quemarlos. Y no habían pasado 10 minutos desde que los botaron, cuando alguien, pues nada, cargó con los colchones premiados. Pero ahí no termina la cosa. No, que va. Dicen que esos bichos son viajeros. Y ahora resulta que los expertos dicen que también está escondido de chinche el Salón Rojo del Capri. Y puede que hasta los cuartos del hotel. Que esos bichos no respetan ni los símbolos cubanos.
Todos sabemos que Cuba es una población básicamente envejecida, una población anciana, y por ende hay muchos jubilados. Y por supuesto también sabemos que la situación del país, este sector de jubilados pues vive en en una situación bastante desfavorable, o mejor dicho, en condiciones precarias. Sí, eso lo sabemos todos y por supuesto también lo sabe el gobierno, que no hace mucho prometió mejorar la situación de este grupo poblacional. ¿Y qué pasó? Lo mismo de siempre, que en lugar de resolverlo, solo generó todavía más problemas, al ilusionar por supuesto a esa gente. De hecho, miren estas imágenes. Así amaneció ayer la oficina del Ministerio del Trabajo en la que se gestionan las jubilaciones. Un montón de personas asistieron para acogerse a la jubilación porque dicen que por mal que paguen, si le suben un poquito la chequera, estarán mucho mejor en casa que trabajando en la calle. Y la verdad, esto genera un gran problema, porque el gobierno se queda incluso sin esa fuerza laboral. En fin, ojalá que las cosas mejoren. Pero hablando de mejorar, miren, yo entiendo la necesidad de muchos de llamarse investigadores. Y entiendo que de alguna manera todos queremos denunciar a aquellos represores cubanos que hoy viven tranquilamente, no solo en el sur de la Florida, también fuera de Cuba. Y de hecho, yo aplaudo eso, porque sí, creo que hay que perseguirlo y hacer que cada lágrima que haya corrido por las mejillas de una madre cubana que vio cómo se llevaban preso injustamente a su hijo, o cómo sus nietos tuvieron que huir de Cuba jugándose la vida en el mar, en la selva y en todo eso, pues sí, que cada una de las lágrimas que corrió por las mejillas de esas madres las podamos convertir en los clavos con los que crucificamos a esos hijos de su madre. Pero, pero ¿qué tal sin ese afán de llamarnos investigadores o luchadores por los derechos y las libertades? Nos confundimos y acusamos de represores a quienes nunca fueron represores. ¿Qué hacemos cuando con falsas acusaciones le jodemos la vida a una persona y a una familia? ¿Qué hacemos si nos equivocamos? Pues bien, eso justo fue lo que sucedió con Rodolfo Barea Sánchez. Porque sí, como muchos ya han dicho, Rodolfo Barea Sánchez estuvo en el juicio de la causa número 1 de 1989. En aquel show, que algunos llamaron el show de Tropicana bajo las estrellas, por la estrella de los implicados. Un juicio en el que se sancionó a pena de muerte y a otras altísimas penas a personas por cometer actos que estaban autorizados por el gobierno. Sí, Barea estuvo allí, pero Barea no estuvo en el tribunal, ni pudo decidir sentencia alguna, porque Rodolfo Barea Sánchez estuvo ahí como asesor de la defensa y no como parte de la fiscalía ni ninguna historia de esas mentirosas que se han contado por ahí. Y no es que me lo hayan contado, no. Yo conozco personalmente a Rodolfo Barea Sánchez hace un montón de años. Es más, esto fue lo que yo dije el 24 de junio de 2024, cuando alguien, de que no voy a revelar su nombre, pero que estoy casi seguro que fue la misma persona que le escribió a otras tantas personas acá y les dijo, como mismo me dijo a mí, que Rodolfo Barea Sánchez, un represor cubano, estaba esperando el parol para entrar a los Estados Unidos. En fin, el negro que ven delante es Villalón, que fue defensa en la causa 1. Y yo me llevaba muy bien con él, porque él es padre de Andrés Manguera, que estudió conmigo en Batalla Highway. Y bueno, ya ustedes saben por qué a Andrés le decían Manguera. Enrollaba aquello en el tubo de la litera. Qué clase animal ese prieto. En fin, pero no vamos a hablar de Villalón porque no es Villalón la persona que está esperando el parol. Me refiero al que está detrás, al que está dentro del círculo morado, Rodolfo Barea. Rodolfo, a Rodolfo lo conozco muy bien, él me conoce también, hace muchos años. En algún tiempo me dio clases de derecho penal. Y la verdad me parecía un hombre muy, o siempre lo vi como un tipo muy amable, un hombre inteligente, rozando con lo brillante. Y, y si mal no recuerdo, Rodolfo estuvo ahí, como ustedes lo ven, como parte de jurado en la causa 1, pero que yo recuerde no estuvo allí como abogado, estuvo allí como juez lego. Si mal no recuerdo, igual que se conecte conmigo si quiere.
Creo que después de la causa, cuando la purga del Ministerio del Interior, a Rodolfo creo que se lo echaron o lo tuvieron ahí medio alejado y estuvo un tiempo trabajando en la Casa de la Moneda y ahí le perdí la ruta. Dicen que después se metió a Trinca y se convirtió en uno de los trincas más hijos de su madre que hay en Cuba. Y cosa que me cuesta trabajo creer que haya terminado así, siendo un HP, porque hasta donde yo recuerdo, Rodolfo era un tipo que casi se podría decir, visto desde la distancia, que casi gusaneaba cuando hablaba de justicia y de derecho en Cuba. Incluso nosotros los alumnos, a veces mirábamos hacia el profe así y nos mirábamos de nosotros como diciendo, oye, este tipo está apretando. Es más, yo recuerdo una vez que hablando en un debate que se estaba dando en el aula sobre el tema de Angola, y básicamente el tema, el giro leguleyo sobre el tema giraba entre si debíamos ver a aquellas personas que habían ido como combatientes a Angola, los debíamos ver como héroes salvadores o simplemente como invasores. Y a mí me dejó, no digo que perplejo, pero sí me taladró la cabeza y nunca se me ha olvidado una frase que dijo este profesor cuando estaba allí participando, cuando tomó la palabra. Y dijo, estoy tratando de ser textual, pero algo así, muy parecido, dijo que un hombre que va a la guerra en un país extranjero y arriesga su vida por extraños, no es un héroe ni un invasor, solo es un hombre que ama la muerte. Y aquello, cuño, de verdad se me quedó grabado todavía hoy. Recuerdo aquella reflexión que hizo Rodolfo allí en medio del aula. Así que, precisamente por eso, y por las muchas veces que compartí como estudiante, no era amigo de él, ni cosas por el estilo, pero teníamos buena relación. Por eso es que me cuesta mucho trabajo creer que con el paso del tiempo se convirtió en un trinca hijo de su madre de lo peor. No sé, me parece, siempre hay puntos de vista y además todos sabemos, la gente cambia, pero se me hace un poco complicado creer que una persona así puede terminar así. O sea, lo veo, lo veo raro. Pero del diablo son las cosas. Del diablo son las cosas y la gente cambia y tal. Como les dije, volviendo al mismo punto que nos estamos conversando hoy, le pedí el rastro después que salió de lo de la Casa de la Moneda, eso, ahí le perdí el rastro. Me enteré por alguien, un amigo común, me enteré que un hijo de él se casó con una que era reportera de CNN en Cuba. Y, y juzgando y analizando por la época, puede que me equivoque, pero la reportera de CNN en aquel momento era Lucía Newman. Así que igual fue un hijo de él que se casó con Lucía Newman. Después, su hijo y esta reportera se fueron a vivir a Chile. Allá estuvieron un tiempo, por allá se divorciaron. El muchacho vino para Estados Unidos y ahora con esto del parol le ha puesto el parol a Rodolfo, que lleva aproximadamente 8 meses esperando el parol para entrar acá a Estados Unidos. Bien, yo sí averigüé. Primero, porque no me gustan las injusticias. Segundo, porque no me gusta acusar a nadie sin pruebas. Y tercero, porque no me gusta convertirme en un represor igualito a los que critiqué en Cuba. Porque si planteamos siempre el ojo por ojo, incluso con los inocentes, lo único que vamos a conseguir es quedarnos todos tuertos. Uno, Roberto Varela Sánchez no estuvo en ese juicio ni siquiera como juez lego. Sí, a él y a otros como él que permanecieron de pie porque ni siquiera le dieron asiento, estuvieron ahí parados como asesores de la defensa. Ni siquiera como defensa, no, como asesores de la defensa, para asesorar a los que tenían que defender a los
a los acusados, no para reprimirlos. Y puedo dar fe que cuando Juan Escalona dictó la sentencia, el abogado Rodolfo Barea y otros letrados asociados a la defensa escribieron una y enviaron una nota de protesta al entonces ministro de Justicia, que, dicho sea de paso, en ese momento era el mismo Juan Escalona, cosa que es una violación, porque el ministro de Justicia no puede ser ministro y fiscal al mismo tiempo y en un juicio tan polémico. Pero igual, no estamos hablando de Juan Escalona, sino de Rodolfo Barea, que por escribir esa carta y enviarla al ministro, que además había fungido como fiscal, comenzó a ser estigmatizado como todos aquellos que firmaron aquella carta. Rodolfo, Rodolfo era abogado, fue profesor de Derecho Penal. Doy fe, me dio clase a mí. Y es imposible que haya podido reprimir a nadie, porque él no era oficial operativo, él no estaba en las calles, él estudió Derecho y se dedicó a impartir Derecho Penal. Era profesor, no patrullero, no oficial, no ninguno de las personas que va a buscar a nadie a sus casas, ni a meterlos en un carro y desaparecerlos en la calle. No era de chequeo, no persiguió a nadie, ni mandó a matar a nadie. En todo caso lo salvó, era defensa. Y el estigma que lo acompañó por haber escrito y enviado aquella carta, habría que sumarle además que su hijo se casó con la entonces reportera de CNN en Cuba, que para entonces creo era Lucía Newman. Y seguramente usted conoce que si al régimen cubano no le gustan los periodistas, mucho menos los periodistas norteamericanos. Y no sé si usted sabe que por aquel entonces la ley número 1 del Ministerio del Interior, que le llamaban la ley número 1 del comandante en jefe, que para entonces estaba vivito y coleando, decía que los miembros del Ministerio del Interior no podían tener relaciones con ningún extranjero. Así que Rodolfo cagó con un doble estigma. La carta súper valiente que escribió y envió al ministro de la Justicia, y el de tener relaciones con una extranjera que para contra era su nuera. Así que con tanta exclusión pidió la baja y dejó de ser lo que era, un abogado y profesor de Derecho Penal. Sí, de una institución militar, sí, 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 pero profesor de Derecho Penal. O sea, él no era oficial de la CI, ni de la inteligencia, ni carcelero en Villa. No, 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 no. Él era profesor de Derecho Penal. Y créanme, amigos míos, que si los miembros de la Policía Política o la Policía Nacional de la Revolución o cualquiera de los represores cubanos leyera un poquito, estudiara un poquito el respeto al derecho penal y a los procedimientos penales, no cometerían tantos abusos. ¿Y qué pasó después? Bueno, Roberto Barea pidió la renuncia, le dieron la baja y se fue a trabajar en la Casa de la Moneda. Eso no es una institución que reprima. De hecho, tengo entendido que escribió un libro sobre ese tema. Y después de un tiempo largo trabajando en la Casa de la Moneda, pues entonces se fue a Cubalse. Y cuando esa corporación fue desmantelada, pues pasó a Cimex. Y en ambas corporaciones ejerció lo que sabía hacer, asesor legal. Él no era el pistero que robaba, él no era el de la carne que se robaba, no, 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 no. Él trabajaba con papeles, él era el asesor legal. Él no era el funcionario que tiene acceso a robarse las divisas, no. Él era el asesor legal, porque eso fue lo que estudió, abogacía. Sí, la cosa es esa, la de la balanza, la que ni aquí ni allá quieren respetar. Y lo impartió como profesor, nada más. Y luego se jubiló. O sea, Roberto Barea Sánchez no pudo haber sido un represor. Y para aquellos que aseguran o han asegurado que Roberto Barea Sánchez tuvo que ver con la sanción de Ochoa o de alguno de los implicados en aquel juicio que desde antes del juicio ya estaban sancionados, a todos esos que han dicho o han repetido aquello que no conocen ni conocieron, les recomiendo leer el grama de aquellos días. Pero claro, no, el grama de la dictadura. Ok, mejor entonces les recomiendo buscar un libro escrito por varios autores y que fue publicado acá en los Estados Unidos y que se titula Vindicación de Cuba. El libro es corto, tiene 450 páginas como mucho. Ahí se puede leer muy bien y está muy bien explicado que los miembros del tribunal fueron, como presidente, Ulises Rosales del Toro. Como miembros jueces, los generales
Julio Casas Regueiro y Fabián Escalante Font. Como fiscal, cometiendo una tremenda violación, Juan Escalona Regueira. Y como defensor de Ochoa, el coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Alberto Toste. O sea, la mejor evidencia de que Roberto Barea no fue parte de ese tribunal está al alcance de todos en las bibliotecas, acá en Miami. Léalo y verá, busque información, no repita como un papagayo lo que le mandan a decir desde Cuba. Porque, bien, ahora bien, ya está más que claro que Roberto Barea Sánchez no fue ningún represor. Y aunque aparezca en la foto de juicio, nunca fue parte de ese tribunal. Ahora bien, los que hicieron esa lista y que entregaron al congresista Carlos Jiménez tendrán el valor y o la decencia de retirarlo de esa lista. Tendrán el valor y la decencia de pedir disculpas por el daño causado, no solo a un hombre inocente, no, también a toda su familia. Los que barrieron el piso con el nombre de Rodolfo Barea y le causaron ciberbullying a él y a toda esa familia. ¿Tendrán los huevos de pedir disculpas? El congresista Carlos Jiménez, a quien yo personalmente respeto muchísimo, y he dicho en varias ocasiones que no votaría una 1000 veces por él, tendrá el tiempo de decirle a los que le entregaron esa carta, coño, no jueguen conmigo así. Averigüen las cosas bien antes de joderle la vida a una persona. Y es que ahora, yo, sabiendo que en esa lista hay un error, al menos que yo conozca, un error que señala a una persona de algo que nunca fue, pues podría creer que no solamente se equivocaron con Rodolfo Barea, sí, puede que también se hayan equivocado con algunos de los otros nombres que aparecen en esa lista. Así que a todos, a todas las personas que están en esa lista de presuntos represores en Cuba y que tengan la conciencia limpia de nunca haber reprimido a nadie, les digo que aquí, en Juan al Medio, tienen su derecho a réplica.